Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a empezar el video de hoy, que se llama Costear para no adivinar. Y como podrán adivinar, eh, se- lo que vamos a hablar es de costos, vamos a hablar de qué es costear, vamos a hablar de para qué sirve costear. Eh, bueno, es un tema que en principio parece sencillo, pero tiene sus vueltas y bueno, vamos a ver algunas. Y bueno, en otros vivos o en otros tipos de contenido veremos otras complejidades. Pero esta vez va a ser una cuestión general como para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de costos, eh, para ver todo lo que nos ayuda a tener un buen costeo hecho para gestionar una empresa, o un emprendimiento o lo que sea. Y bueno, básicamente va a ser sobre eso. ¿Sí? Bueno, empezamos. ¿Sí? Bien, lo primero que nosotros decimos es, a ver, para que baje un poco la música. eh, Ahí. Bueno, ¿por qué importa saber exactamente tus costos, ¿no? En nuestro país, sobre todo, estamos muy acostumbrados a no tener un costeo exacto en las empresas. Normalmente se sabe como un más o menos cuánto cuestan las cosas, sobre todo hablo de empresas industriales, empresas que producen cosas. Las comerciales son un poco más sencillas, pero tampoco tanto. Em, pero bueno, nada, hay una importancia en saber exactamente los costos, en saber qué impuestos se involucran, saber cómo clasifico esos costos, para qué me sirven, ¿sí? Lo que nosotros decimos es que manejar una empresa sin saber exactamente los costos es como manejar un auto con un parasol puesto, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Que si uno quiere, no sé, está en la playa y quiere ir a comprar churros a la churrería, ¿sí? Uno sabe a dónde quiere ir. Uno probablemente conozca su auto, probablemente su auto esté en buenas condiciones, pueda ir a la churrería sin ningún problema. Puede ser que tenga nafta, como puede ser que no tenga nafta. Pero, digamos, pensemos que todo está bien, que nosotros sabemos manejar, que el tránsito no está tan complicado, etcétera. Pero si no sacamos el parasol, nunca vamos a poder llegar, ¿sí? Y esto es básicamente lo mismo con los costos, ¿sí? O sea, nosotros podemos tener objetivos en nuestra empresa, queremos llegar a tal punto. Podemos tener una empresa que relativamente funciona, que digamos tiene procesos acordes a la época, puede estar ordenado, puedes tener pocos desperdicios, puedes tener buenos diseños, un montón de cosas, como el auto en buen estado, pero si vos no te sacás esa vela, ese parasol, digamos, de los ojos, vos no vas a poder ver si hay un auto exactamente adelante tuyo. O sea, ni siquiera en la playa de estacionamiento puedes manejarte bien, porque porque bueno, los costos lo que nos permiten es ver lo que se aproxima, lo que va a pasar en un mes, ¿sí? No tanto, o sea, nos ayuda a pensar de acá a 10 años, pero sobre todo lo que nos ayuda es a darnos cuenta de qué está pasando, si estamos siendo rentables, si no estamos siendo rentables, eh, si no estamos siendo rentables, pero nos estamos acercando a una buena situación económica, si nos conviene comprar una máquina o no, nos ayuda a tomar decisiones, digamos. Por eso es que el vivo se llama costear para no adivinar. O sea, poder tomar decisiones sin que sea una cuestión de, bueno, yo adivino que o digamos creo que esto va a ser la mejor opción. Eh, Cuando uno sabe los costos exactamente, puede calcularlos rápidamente, puede, por ejemplo, si hay una devaluación o ese tipo de cosas que nos ocurren cada tanto, bueno, saber eh, qué consecuencias tiene en tu emprendimiento o en tu empresa. Eso no es poco. Acá normalmente la gente, digamos, toma decisiones un poco más,
tradicionales, por así decirlo, de, no sé, subió el dólar un 10%, subo los precios un 10% y punto. Y muchas veces ese tipo de cosas, sobre todo cuando ocurren muchos de estos eventos juntos o muchos de estos eventos seguidos, como se está pasando últimamente, eh, termina pasando de que las empresas tienen cualquier precio, o sea, tienen precios o muy altos o muy bajos o cosas que no tienen tanto que ver con la competencia en el mercado. Entonces, eso puede, digamos, llevar a la empresa a una situación muy peligrosa, a una situación en la cual no pueda competir con el resto, en la cual no pueda defender sus precios y demás, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que decimos. Bueno, los costos pertenecen a lo que nosotros llamamos la contabilidad gerencial, que no es la contabilidad que normalmente la gente ve en el secundario, que se llama la contabilidad patrimonial, que es la que vemos ahí, sino que es una contabilidad un poco más ágil, un poco más, de alguna manera, entre comillas, no exacta. En realidad no es que no es exacta, sino que tenemos que adecuarla a nuestra empresa, ¿sí? Los costos, después vamos a ver un poco, pero dependen de la empresa en la que estemos trabajando, ¿sí? No es algo aplicable exactamente igual a todas las empresas. En cambio, la contabilidad patrimonial, los balances, todas esas cosas que se hicieron en el comercial, por ejemplo, seguramente habrán visto, eso, bueno, por una cuestión legal, que ya vamos a ver, tienen que ser todos iguales. Todos tienen que dar los mismos numeritos. Pero bueno, no es lo mismo una constructora que una fábrica, que un emprendimiento, que una empresa de servicios, ¿sí? Eh, pero bueno, nada. Entonces ahí es donde juega la idea de hacer costos de forma más personalizada, ¿sí? Bueno, entonces lo que decimos es que la contabilidad patrimonial es exigida legalmente, o sea, las empresas con cierto tamaño, básicamente desde las pymes, necesitan hacer todos estos balances y demás, no tolera errores, trabaja sobre lo que ya ocurrió, o sea, en la analogía del auto sería como el espejo retrovisor, es ver por dónde estuviste, no hacia dónde vas o qué es lo que hay adelante, ¿sí? Lo que está diciendo es, bueno, esta empresa le anduvo yendo bien o le anduvo yendo mal, punto. No puedes tomar decisiones en base a lo que te pasó, puedes tomar decisiones en base a lo que ves venir, ¿sí? Eh, bueno, trabaja sobre lo que ya ocurrió, sirve para controlar externamente, ¿sí? A la que le interesa esto es a lo que hoy en día es el ARCA, la FIP, ¿sí? U otro tipo de organismos gubernamentales, en el caso de las empresas más grandes, los accionistas, ¿sí? Por eso es que hay una cuestión estándar, se hace siempre de la misma manera la contabilidad patrimonial. Y bueno, los estados de resultados y los balances están aquí. Y después tenemos la contabilidad gerencial, que es a donde pertenece el costeo, ¿sí? Que es opcional, pero da una gran ventaja competitiva a quien la usa, en Argentina especialmente, porque no hay tantas empresas que hagan este tipo de cálculos, por así decirlo. Es flexible y apunta siempre a lo simple. La idea es que sus resultados sean muy fáciles de leer para cualquier persona, incluso si no tiene una formación de contabilidad, ni ingeniería, ni de nada. Trabaja sobre lo que se planifica que ocurrirá, o sea, nosotros tomamos una decisión de decir, bueno, creo que va a pasar esto y planifico en función de eso. Y bueno, sirve para planificar, controlar la gestión interna y tomar decisiones, ¿sí? Como decíamos. Y allí está el costeo, que es lo que vamos a ver hoy. Bien, entonces lo que vamos a hacer es empezar por qué es costear, ¿sí? Costear es identificar cuánto cuesta producir cada cosa que vendes. No es solo sumar el costo de los materiales, sino hay que tener en cuenta todo lo que pagás para seguir funcionando, ¿sí? Entonces ahí ya empiezan a haber otras variables que ya las vamos a ver, pero tenemos, no sé, los sueldos, por ejemplo, ¿sí? Ahí eso está aparte de los materiales. El alquiler, puedes tener comisiones de venta, puedes tener comisiones de las tarjetas de crédito si vendes con tarjeta de crédito. Hay un montón de cosas que se empiezan a sumar, o el IVA, por ejemplo. ¿Lo tengo que sumar o no lo tengo que sumar? Ahí empiezan todas las dudas, y las enormes dudas, sobre el costeo. Y ahí es donde normalmente las empresas que no hacen algún tipo de consultoría al respecto, eh, empiezan a poner números y a chamullar, digamos. ¿Sí? Eh, pero bueno, el costeo nos permite saber si la empresa es rentable,
detectar productos que conviene abandonar o promocionar, ya vamos a ver un ejemplo de esto, pero la idea es que cuando uno sabe cuánto cuesta hacer cada uno de los productos que vendés, pues normalmente no vendés un solo producto, sino que vendés capaz, no sé, 10, 20 productos. Algunos productos somos mejores nosotros en hacerlos y otros no estamos tan duchos, digamos, en hacerlo. No pasa nada, simplemente está bueno saber cuáles son, cuáles son los que simplemente no somos competitivos y no hay que hacerlo porque, no sé, no nos suma demasiado y estamos haciendo un esfuerzo enorme. O cuáles, por el contrario, capaz que somos buenos en relación a otras empresas, pero no estamos mostrando lo suficiente que hacemos ese producto. ¿Sí? Y eso también pasa muy seguido. Entonces no podemos vender la cantidad que quizás podríamos vender. ¿Sí? Nos permite definir un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es básicamente la cantidad de cada uno de los productos que necesitamos vender para no perder plata. O sea, siempre empezamos perdiendo plata, ahora vamos a ver por qué, pero digamos, en principio si vos no vendés nada, perdiste plata. Bueno, hay un momento en el cual vos vendiste suficiente en el mes o en el año o en donde sea, eh, a partir del cual vos podés decir, bueno, yo estoy ganando plata o por lo menos no estoy perdiendo plata. Bueno, el costeo te permite definir cuál es ese punto de equilibrio, cuál es el momento en el cual vas a estar tranquilo de que, listo, vendí lo suficiente. ¿Sí? Bueno, fijar precios competitivos y sostenibles. Hay muchas empresas que por ciertas formas de fijar los precios, como por ejemplo esto de subir el precio cuando sube el dólar y qué sé yo, quedan con precios que no son competitivos, no son precios que tengan el resto de las empresas. ¿Sí? Entonces la gente va por otra empresa que te está ofreciendo lo mismo a un menor precio o te está ofreciendo algo mejor por el mismo precio. ¿Sí? Todo ese análisis lo tenés que hacer aparte de los costos. Los costos lo que te permiten es decir, bueno, ok, yo pongo esta lista de precios me está permitiendo ganar plata o no me está permitiendo ganar plata. Son dos procesos diferentes, o sea, están en lo mismo, en el mismo proceso, digamos, pero son dos instancias diferentes. Primero yo fijo mi lista de precios en base a los precios que están en el mercado. O sea, voy a ver si puedo competirle, no sé, a Coca-Cola o puedo competirle a la marca que sea mi competencia en mi industria. ¿Sí? La mejor probablemente. Bueno, ¿le puedo competir a Coca-Cola? No sé, en calidad, quizás sí, eh, pero tengo que poner un precio más alto, o no sé. Todas esas decisiones están aparte de los costos. Los costos lo que nos permiten es decir, bueno, en base a la decisión que tomé, a la lista de precios que considero que me va a permitir más o menos vender, ¿voy a poder ganar plata o no voy a poder ganar plata? ¿Sí? Y por último, el costeo nos permite tomar decisiones con números y no con intuición. Por ejemplo, cuando buscamos invertir para comprar una nueva máquina o para incorporar a otra persona y demás, bueno, podemos analizar en qué situación esa decisión me conviene y en cuál situación no me conviene. ¿Sí? Normalmente, si vos no tenés hechos exactamente los costos, no sabes qué poner en cada uno de los productos, puedes llegar a tomar decisiones que no son del todo acertadas. O sea, tomar la decisión de ampliarte, por ejemplo, de comprar una máquina que produce más o bueno, un montón de otras cuestiones también en otros tipos de emprendimientos. Eh, no sé, poner una tienda online o no, o tus decisiones comerciales, un montón de esas cosas. Puedes llegar a estar gastando más de lo que deberías para un beneficio muy pequeño. Y todo eso solamente se puede analizar cuando hicimos bien los costos. ¿Sí? ¿Todo pago que hace una empresa es un costo? No. Tenemos tres tipos de pagos. ¿Sí? Tenemos por un lado las inversiones, que no se consumen en el corto plazo, pero ayudan a crecer, que son las máquinas, el stock de materia prima, el stock de producto terminado, las marcas y licencias. Después tenemos los gastos, que son pagos que no necesariamente están ligados a un producto en particular, a la producción de un producto en particular. Esto puede ser bueno, ahí dice comercialización, administración, los gastos financieros, que también son bastante importantes. Eh, Son cosas que, bueno, nos permiten hacer que funcione la empresa, pero no necesariamente están ligados a la producción de determinado producto.
Y después tenemos los costos, eso sí, que son los que están directamente ligados a una producción. ¿Sí? O sea, puedo decir, este costo eh, se está involucrado en tal producto. ¿Sí? Los impuestos como el IVA o el impuesto a las ganancias no son parte de los costos. Esto es algo importante. Se manejan de otra manera. Esto, bueno, una vez que vean costos con nosotros, vamos a ver cómo se usan. Pero, por ejemplo, el IVA no puede estar dentro de los costos porque, bueno, por varios motivos, pero principalmente porque el IVA se recupera con las ventas, por ejemplo. Además que las distintas materias primas no necesariamente tienen todas el mismo IVA. Algunas tienen el 21%, otras tienen el 0%, otras tienen el 10,5%. Eh, digamos, se maneja por otro lado, ¿sí? Y el impuesto a la ganancia es lo mismo, porque el impuesto a la ganancia solamente te lo cobran, en el caso de las empresas, cuando la empresa efectivamente ganó plata, o al menos en los libros ganó determinada cantidad, ¿sí? Entonces no están involucradas en los costos. Bueno, los costos tenemos, por un lado, los costos fijos y por el otro lado, los costos variables. Esa es la principal clasificación de los costos. Después hay un montón más, pero esto es lo importante para saber lo básico, ¿sí? Por un lado tenemos los costos, perdón, los costos fijos, que son los que pagamos, ya sea si producimos o no, ¿sí? Los alquileres, los sueldos, la tienda online, bueno, todo ese tipo de cosas que uno paga sí o sí, ¿sí? Mientras que los costos variables son los que aumentan a medida que producimos más. O sea, son los directamente ligados a la producción de determinado objeto en particular que estamos vendiendo, ¿sí? Pueden ser los materiales, los procesos terciarizados, comisiones, impuestos directos y muchos etcétera, porque hay otros tipos de costos variables que, bueno, lo podemos ver más detenidamente, ¿sí? Bueno, con esto armamos lo que llamamos el margen de contribución, ¿sí? Una vez que yo definí la lista de precios de cada uno de los productos e identifiqué los costos variables unitarios del producto, ¿sí? Los costos específicos de ese producto que vendí, puedo sacar lo que se llama margen unitario del producto, ¿sí? Que es básicamente esto, es precio unitario menos el costo variable. O sea, es lo que me sobra una vez que vendí algo. Si ese margen unitario es cero, o sea, mi precio es igual a mis costos, yo no estoy ganando plata por vender ese producto. No necesariamente pasa algo malo con eso. Hay muchas situaciones en las cuales se vende al costo. Cuando se dice que algo se vende al costo, es cuando ocurre esto. No necesariamente lo vendemos al mismo precio que nos lo vende el proveedor, porque eso también es un error muy común. Cuando uno vende al costo, vende al precio que lo vende, por ejemplo, si no sé, tenemos un kiosco y vendemos cigarrillos, que es la típica que el precio y su costo es el mismo, lo que debería hacer el kiosquero no es poner el mismo precio al que se lo vendió el proveedor, sino poner el precio al que se lo vendió el proveedor más los costos variables asociados a ese producto, ¿sí? Eh, por ejemplo, no sé, el envío, lo que me cuesta que me lo traigan, o cuánto costó acomodarlo en el kiosco. Obviamente en los kioscos no es tanto problema porque son costos relativamente asumibles, pero en el caso de una fábrica, por ejemplo, eh, ahí ya empieza a ser otra situación, ¿sí? Bien, ahora, si este margen unitario del producto lo multiplicamos por la cantidad que vendimos de cada producto, nos queda lo que llamamos el margen de contribución, ¿sí? Del producto. Este margen de contribución, cuando yo voy sumando los márgenes de contribución, los voy a poder comparar con mis objetivos, ¿sí? Porque si ustedes se detienen a pensar en esta fórmula, acá faltan uno de los costos que nosotros venimos hablando, que son los costos fijos, ¿sí? O sea, ahí tenemos los costos variables, pero los costos fijos, ¿a dónde están? Y bueno, la forma en que nosotros tratamos a los costos fijos son como nuestros objetivos, ¿sí? Nosotros vamos sumando los distintos márgenes de contribución de cada producto, como vemos acá, y los comparamos con los costos fijos y los gastos fijos que vamos a tener en nuestra empresa, ¿sí?
Entonces, no sé, por ejemplo, mis costos fijos pueden ser 1.200.000 pesos, por ejemplo, no sé, entre el alquiler, mi sueldo, no sé, lo que sea, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es, en ese mes, supongamos que esos son los costos fijos del mes, porque los costos fijos normalmente están basados en el tiempo, em, esos costos fijos del mes yo los comparo con el margen de contribución de los distintos productos. Hay productos que, como dijimos, pueden no tener un margen de contribución. Y está todo bien, ¿sí? Siempre y cuando me ayuden a vender otros productos, no pasa nada. Ahora, yo lo que tengo que hacer es que en total todos los productos, todos sus márgenes, me sumen por lo menos los costos y los gastos fijos. Que ese es mi primer objetivo para llegar a la rentabilidad, ¿sí? Los costos y gastos fijos. Después tenemos el otro objetivo, que es el pago de las deudas. Capaz que yo me endeudé para poder invertir en esta empresa y por lo tanto yo tengo que poder pagar por lo menos el interés. Ese es mi segundo objetivo de la rentabilidad. Y ahí estoy un poco más tranquilo. Después está el tercer objetivo de la rentabilidad, que es que a todos esos gastos y costos del mes, yo le agrego la amortización de las inversiones. O sea, de alguna forma tengo que recuperar lo que me salió, no sé, por ejemplo, en el caso del kiosco, los estantes, por ejemplo. Yo no voy a pretender de que un mes me permita pagar los estantes, ¿sí? Pero es lógico que yo diga, bueno, de acá a 2 años quiero poder tener la plata de vuelta. Entonces yo divido lo que me costaron los estantes por 24 cuotas de amortización y bueno, voy a estar tranquilo en ese sentido. Mi empresa me está devolviendo lo que yo invertí. ¿Sí? Esas son las famosas amortizaciones. ¿Por qué son el tercer objetivo? Porque las amortizaciones en definitiva no son cosas que lo que nosotros llamamos erogables. O sea, que hay alguien que nos está esperando a fin de mes para que paguemos. ¿Sí? O sea, el alquiler va a haber alguien que está esperándonos a fin de mes para que paguemos. Las deudas el banco nos va a exigir a fin de mes que la paguemos. Ahora las amortizaciones son algo que, bueno, puede esperar. O sea, tampoco puede esperar tanto porque me estoy mintiendo a mí mismo. O sea, me estoy comiendo los activos, se dice eso. ¿Sí? Pero bueno, o sea, en los primeros meses puedo decir, está bien, no hay problema, el tercer objetivo no se cumplió, pero los otros sí. Y el cuarto objetivo es tener ganancias. O sea, una vez que decimos, bueno, las amortizaciones están cubiertas, bueno, a partir de ahora estoy ganando plata. ¿Sí? Entonces, ese curso de las cosas es importante tenerlas en cuenta cuando uno emprende o cuando uno hace una empresa, ¿sí? Es muy probable que los primeros meses no lleguemos a cubrir las amortizaciones o no lleguemos a cumplir a tener ganancias. Pero bueno, por lo menos los costos fijos los tenemos que poder manejar, ¿sí? Bueno, al final del proceso del costeo nos va a quedar una tabla más o menos de este estilo, como la que vemos acá, ¿sí? Tenemos los distintos productos, las cantidades vendidas de cada producto, el precio de cada producto y los costos variables. Eso nos permite calcular todo el tiempo un margen unitario de cada uno de los productos y nos permite tomar decisiones, ¿sí? Por ejemplo, en esta empresa de ejemplo que estamos tomando, hay un producto que se vende mucho, pero tiene un margen unitario relativamente chico, ¿sí? Entonces, fíjense que este producto 1 se vende en 1000 unidades y tiene un margen unitario de 500 pesos. Entonces, el margen de ese producto en realidad es de 500.000 pesos. No es nada... o sea, fíjense que si no hubiéramos hecho los costos, podríamos tener dos actitudes ante ese producto. Por un lado, la que es más típica, es decir, bueno, ese producto factura un montón de plata, porque su precio es 5.000 pesos. Entonces 5.000 por 1.000 son 5 millones de pesos, ¿sí? Que estoy facturando. Entonces, quizás uno está entusiasmado con ese producto y decís, no, tengo que vender más de este producto, ¿sí? Esa es una actitud. Y la otra actitud puede ser al revés, el decir, no, bueno, el margen es muy chiquito, estoy ganando solamente 500 pesos por cada unidad, voy a dejar de venderlo. Y si yo dejara de venderlo, fíjense que casi la mitad de mi margen me lo estaría perdiendo, ¿sí? Entonces,
Estas decisiones no pueden ser tomadas tan a la ligera. Uno tiene que tener bien ducho cuáles son esos márgenes, ¿sí? O sea, a rigor de verdad, es un producto que no es del todo bueno. Ahora, yo no puedo abandonarlo así como así, ¿sí? En cambio, por ejemplo, fíjense el producto 4. El producto 4 yo vendo poco con un margen unitario muy grande. Entonces, ahí habría que preguntarse, ¿vendo poco porque tiene poco mercado o vendo poco porque es caro, por ejemplo? Capaz que yo si lo bajo a 9.000 pesos, capaz estaría vendiendo, no sé, 70 unidades de esa. ¿Sí? Eso va a depender de cómo uno conoce el mercado. Si de repente ves que el producto 4 en el resto de las empresas lo están vendiendo a menos, bueno, capaz que te conviene vender más cantidad a un menor precio. O, por ejemplo, en el producto 2, que se venden bastante, hay 200 unidades, que tienen el mismo margen de unitario, eh, capaz me conviene vender más de esos, ¿sí? O sea, esas decisiones sí dependen del conocimiento del mercado, de yo saber cómo se comporta mi público. Pero lo interesante es que los costos me permiten ver, eh, o sea, me permiten tomar estas decisiones de una forma un poco más sistemática. ¿Sí? Por ejemplo, identificar que el producto 3 tiene un margen porcentual, o sea, el margen que me deja respecto al costo que tiene, muy grande, que es el 400%, mientras que el producto 1 es del 11,11%. ¿Sí? Cuanto más grande sea ese porcentaje, o sea, más me está multiplicando la inversión. Entonces, uno evaluará si el producto 3 puede venderse más o no, pero evidentemente si tengo que promocionar algún producto, probablemente me convenga promocionar el producto 3. Si yo vendo 100 más, ya voy a tener 80.000 más de margen. ¿Sí? Mientras que si yo vendiera, por ejemplo, 100 más del producto 1, tendría 50.000 nada más. ¿Sí? Entonces, uno puede tomar todas esas decisiones en base a saber bien los costos y tener bien calculadito el margen unitario y tenerlo claro en una sola hoja. ¿Sí? Y no hacer 20.000 millones de numeritos en un papel. ¿Sí? Y eso sería lo que nosotros llamamos plan de ventas. Decir, bueno, ¿cuánto desearía yo vender para estar en una buena situación económica? ¿Sí? Y bueno, ahí tomo decisiones en base a eso. No siempre esto me va a salir, pero la idea es, bueno, toda la empresa debería trabajar en función de, no sé, vender más del producto 3. Los vendedores, si tuviera vendedores, tienen que saber que el producto 3 es el que más se tiene que vender. Eh, o, no sé, la publicidad tiene que apuntar al producto 3, no a otro tipo de productos como el producto 1. ¿Sí? Porque cada uno de los productos que yo venda más, me van a multiplicar más mi margen de contribución. ¿Sí? Bien. Esto nos lleva a un concepto muy importante que es el de precio versus costo. ¿Sí? Es importante entender de que los precios no están definidos por los costos. ¿Sí? Los precios están, digamos, influenciados de una forma indirecta por los costos, pero no están definidos por los costos. Si a mí me aumentan los costos, yo no necesariamente tengo que aumentar los precios, porque si mi competencia no aumentó los precios, solamente voy a vender menos, ¿sí? Y me voy a fundir. Entonces, los precios de nuestros productos no están directamente relacionados con sus costos de producción. Por ello, algunos productos tendrán un margen mayor que otros, ¿sí? Que es lo que vimos en el cuadrito. Hay productos que, por el motivo que sea, porque yo tengo una máquina mejor, o porque estoy haciendo mejor las cosas, o porque estoy logrando con, no sé, materiales baratos hacer algo interesante y que la gente puede comprar por mucho dinero, puede pasar que alguno de los productos que yo tenga un margen mayor. Y esto no lo tenemos que tomar como un problema, sino que tenemos que usarlo a nuestro favor. Tenemos que decir, bueno, tengo que promocionar este producto en lugar de los otros. Los otros puedo seguir teniéndolos quizás, o no, no importa, eso se verá. Pero ese producto en particular, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, voy a laburar sobre ese producto. ¿Qué? ¿Le voy a bajar el precio respecto a la competencia? Puede ser. Si me permite vender mucho más, puede ser. Voy a mantener ese precio, pero lo voy a promocionar más, lo voy a poner en la vidriera.
todo ese tipo de cosas, también puede ser. Pero estoy tomando una decisión sabiendo que ese producto tiene un mayor margen que los demás. Y sabiendo que otro producto que capaz que tiene un precio muy alto, capaz que tiene un margen chico. Entonces yo que estaba muy emocionado, digamos, vendiendo ese producto que vale mucho dinero para facturar mucho, en realidad no estoy ganando más, ¿sí? O estoy ganando quizá lo mismo, ¿sí? Para un producto que capaz que es más difícil de vender, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros decimos es que los precios los define el mercado y nuestra estrategia de precios. O sea, los precios son relativos a cuánto se está vendiendo en Argentina o en la ciudad de Buenos Aires o en nuestro barrio determinado producto. Y nuestra estrategia de precios nos va a permitir subir un poco ese precio o bajar un poco ese precio. ¿Sí? Si nosotros queremos vender más vendiendo más barato, bueno, nuestro precio va a ser más barato que el de mercado. Si nosotros queremos venderlo a un precio más alto que el del mercado, tenemos que ofrecer otra cosa a la gente, lo que sea. ¿Sí? Un mejor servicio, eh, presentarlo mejor, no sé, si yo tuviera, por ejemplo, una verdulería, no es lo mismo poner los cajones todos sucios que tener una verdulería más boutique que tenés todas las manzanas todas lustraditas y qué sé yo. Es lo mismo, es la misma manzana, pero en un caso tenés una estrategia de precios que decís, bueno, te cobro más, pero te la presento mejor, o te cobro lo mismo, pero te la presento mejor, entonces vendo más, que simplemente tener el precio y punto. ¿Sí? Entonces, para aumentar los precios, tenemos que repensar la diferenciación de los productos, que es lo que venimos diciendo, las condiciones de pago, capaz que si ponemos, no sé, tarjeta de crédito, vendemos más, o sea, podemos poner un precio más alto y sin embargo seguir vendiendo lo mismo o vender más. Los canales de venta y distribución, quizás podemos pensar un canal de venta y distribución distinto y por lo tanto vender más, ¿sí? Que la competencia. No sé, típicamente es Internet. Hoy en día ya no es algo tan raro, pero en algún momento poder hacer compras en Internet, que de hacer siempre la misma lista y mandárselo al verdulero, digamos, en su momento era una diferenciación importante. eh, y nos permitía capaz que tener mejores precios que otros, porque capaz que tenías una verdulería en un lugar más barato y vendías de esa forma en barrios más caros, por ejemplo. Y esto de la venta cruzada, que es lo que dijimos, ¿sí? Que es capaz que algún producto te permite vender más, aunque tenga un margen chiquitito, pero con eso estás vendiendo otro producto que tiene un margen importante y que te puede ayudar a ayudar mejor a- a la, a lograr la rentabilidad, ¿sí? Entonces, esto de los costos, los costos y los precios yo lo digo por algo que está muy instalado, sobre todo en el comercio, que puede llegar a tener algún sentido, pero en todos lados, que es esto de la concepción tradicional por absorción del costo, ¿sí? Que capaz que nunca escucharon ese nombre, pero se basa en agarrar los costos variables, o sea, por ejemplo, el costo al que me deja el proveedor las cosas. Le sumo una división que es entre los costos fijos sobre la cantidad estimada. O sea, decís, no, normalmente vendo, no sé, 1000 de estos. Bueno, entonces agarro los costos fijos y los divido por la cantidad que estoy vendiendo. No sé, en el caso de las manzanas, digo, vendo 1000 manzanas todos los meses. Entonces, digo, bueno, el alquiler del local y qué sé yo, lo divido por 1000 manzanas y eso me da un número. Eso lo multiplican por un coeficiente que nadie sabe de dónde salió, probablemente se lo haya dicho alguna persona de la industria, pero son coeficientes que sacan, uno nunca sabe bien de dónde, y eso mágicamente aparece un precio. ¿Sí? Esto es recontra común hacerlo, eh, y no está del todo bien, porque lo que pasa es que cuando uno tiene de repente productos en los cuales no es competitivo, por el motivo que sea, hay motivos totalmente lícitos para no ser competitivo en un producto que sin embargo vos estás ofreciendo. Porque, bueno, no sé, querés tener variedad en tu local, querés, digamos, que la gente eh, solamente vaya a tu local en lo referido a, no sé, verdulería, por ejemplo. ¿Sí? No sé, un verdulero idealmente tiene que tener casi todas las frutas y verduras más comunes, por lo menos. Bueno, capaz que, no sé, la banana no la consigue al precio que lo consiguen otros, pero bueno,
lo pone al mismo precio que los demás, y bueno, y no ganará cuando vende bananas. Pero el hecho de tener bananas le permite vender manzanas que capaz que sí las consiga a un mejor precio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si vos solamente definís tu estrategia de precios en función de esta cuentita, que muchas veces se hace así medio a mano, eh, bueno, te puedes perder la oportunidad de vender muchas cosas, porque de repente dicen, no, ese las bananas las tiene carísimas, yo no voy ahí. Eh, o la gente puede percibir eso, porque no sé, vio en la otra verdulería que estaba barata la banana, dice, no, este es carero porque tiene la banana a tal precio, entonces no voy. Entonces, nos perdemos cantidad de gente y por lo tanto nuestros costos fijos se tienen que distribuir entre menos clientes y por lo tanto nuestros costos aumentan. Es como algo que se va eh, retroalimentando hasta que si estamos en una situación complicada como la que estamos ahora, bueno, hay muchas empresas que terminan quebrando por eso, ¿sí? Especialmente en la industria. Eso es sobre todo en la industria. Pero también en los comercios, también en los servicios puede ocurrir ese tipo de cosas, ¿sí? No es nada raro. Bien, este planteo que viene de la contabilidad patrimonial no sirve para gestionar una empresa ya que, bueno, lo que dijimos, ¿sí? Asume que vas a vender todo lo planificado de cada producto. Puede ser que no vendas 1000 manzanas porque la cosa está jorobada y vendés 800 manzanas. Bueno, ¿qué haces al respecto? La gente que usa ese tipo de fórmulas no puede responder nada acerca de eso. Dice, bueno, listo, una calamidad, vendí menos manzanas, no voy a poder cubrir los costos. Bueno, capaz que podrías haber hecho algo antes o no, pero bueno, capaz que podrías haber subido el precio de otro producto o quizás podrías haber bajado el precio de otro producto y empezar a tocar ese tipo de cosas eh, para estar un poco mejor. No significa que no te hubiera pasado nada o no significa que no hubieran bajado tus utilidades, pero bueno, o sea, no lo vas a tomar como una gran calamidad que, bueno, subió el dólar, entonces vendí menos y ya, ¿sí? Vas a poder pelear un poco más por lo menos. Bueno, este planteo tampoco ayuda a definir cuántas unidades mínimas hay que vender, que es lo que dijimos, el punto de equilibrio o el plan de ventas, ¿sí? O sea, si vos haces ese planteo es como, bueno, yo voy a vender todo lo que pueda vender y ya. Entonces, por ejemplo, en el caso de que tengas vendedores, no puedes decirles si hizo bien o mal lo que hace, porque simplemente es como, vendiste menos y está enojado porque vendió menos. O, vendiste más y está contento porque vendió más. Y nada más. Y no puede tener una estrategia al respecto. No, no puedes definir si le estás comiendo mercado a uno, si no le estás comiendo mercado a otro. No puedes definir si tu empresa es demasiado grande o es demasiado chica. O sea, no te da ninguna información. Simplemente pusiste ese precio, estás contento si facturaste mucho, estás enojado si facturaste poco. Y eso o sea, no te permite como empresa destacarte de las demás. Es como que te va a ir como le vaya al país y ya. Y bueno, en algunos precios te pueden quedar muy altos y otros muy bajos, disminuyendo tu margen. ¿Cómo es esto? Si algunos precios quedan muy altos, capaz que vendés mucho menos de lo que podrías haber vendido. Entonces, capaz que vendiéndolo un 10% por abajo, hubieras vendido, no sé, el doble de productos. O sea, ese tipo de cosas pueden llegar a ocurrir. Eh, entonces, tu margen a vos lo que te importa es multiplicar la cantidad que vendiste por el margen de contribución. Si el margen de contribución de cada uno de los productos es más chico, pero la cantidad es mucho mayor, eh, o sea, estás en una buena situación. En cambio, si pusiste precios muy altos y algo vendiste, pero no vendiste lo que podrías haber vendido, tu margen de contribución en realidad es más chico, ¿sí? Y otros pueden quedar muy bajos, o sea, puede ser que el precio sea demasiado bajo, te compran mucho, pero realmente no estás ganando plata. O sea, típicamente es que tu margen en ese producto en realidad es cero. Entonces te engañás. Por ejemplo, si vendes muchos cigarrillos, como decíamos, ¿sí? Si un kiosquero vende muchos cigarrillos, lo que pasa es que los kiosqueros saben esto y entienden, pero si lo ponen al costo y venden el doble, el triple de cigarrillos, capaz que pueden pensar que es una buena noticia, pero en realidad no es una buena noticia. O sea, no les está ayudando a pagar los costos fijos y simplemente están invirtiendo un montón de plata en algo que no les está rindiendo.
Eh, ese es el tema. Entonces, entender este tipo de cosas te permite eh, eso, te permite ver si estás en una buena situación, si estás en una mala situación, si tenés que hacer algo para cambiarlo. Y por eso los costos no son generalizables, ¿sí? No se pueden hacer los costos de la misma forma en dos empresas distintas. Se necesita cierto apoyo de alguien que sepa de costos. Eh, ¿Sí? O sea, los costos son únicos de cada empresa, tanto la forma de calcularlos como el costo de fabricación de cada producto. Por ejemplo, típicamente es yo hago muebles, hago sillas y son todas iguales las sillas que hay en el mercado, y digo, bueno, mi vecino tiene las sillas a 200 pesos, bueno, yo la pongo a 200 pesos, ¿sí? Eh, lo cual está en principio bien, pero vos no sabes tu vecino qué costos tiene. Capaz que está vendiendo al costo esa silla, y no está ganando plata, y vos pusiste ese precio, y vos por el motivo que sea, lográs hacer la misma silla a menor precio. Porque tenés mejores máquinas, porque tenés, no sé, menos desperdicio, porque tenés eh, un mejor proveedor, por lo que sea. Bueno, capaz que te convenía ponerlo más bajo o más alto, ¿sí? Vos no conocés el costo del otro, vos solamente conocés su precio, ¿sí? Entonces, bueno, podés jugar con eso. Y bueno, una vez que tengamos los costos claros, nuestro objetivo pasará a bajarlos, ¿no? No a mentirnos. Porque mucha gente lo que hace es decir, no me están dando los costos, y empiezan a dibujarse ahí una cosa de, no, bueno, es que en realidad este costo se cubre con tal otra, y empiezan con toda una repartija de costos que obviamente no los beneficia y que solamente los ayuda a mentirse y a pensar que la empresa va bárbaro. Entonces, ahí pasa a la otra etapa, que es decir, bueno, estos son mis costos, capaz que estoy recontra en rojo y capaz que aunque venda más, las cosas van a ir mal. Lo que tengo que hacer es ver, bueno, cómo hago para bajar esos costos. Entonces, ¿cómo bajamos los costos? Mejorando los procesos productivos y administrativos, reduciendo desperdicios de tiempo, de trabajo, de transporte, inmovilización de dinero, que eso es algo muy importante también. Mucha gente compra mucha mercadería, la tiene guardada durante años y la vende, no sé, a los premios. Y bueno, eso es un desperdicio y mucha gente no lo ve como un desperdicio. Entonces, capaz que tus costos son altísimos porque tenés que alquilar un lugar gigante para tener todo eso. Y capaz que con un lugar mucho más chico y menos materiales, podrías haberlo manejado mucho mejor. ¿Sí? Ese tipo de cosas ya son más específicas, sobre todo de la ingeniería industrial, y bueno, nosotros podemos ayudar a reducir todo ese tipo de cosas. Bueno, ordenando el abastecimiento, o sea, tener mejores proveedores, ordenar los almacenes, ordenar el transporte de las cosas, y programando correctamente la producción. Capaz que no te convenía producir todo lo que vendés, no sé, por ejemplo, en el caso de los muebles es algo demasiado obvio, pero bueno, los muebles, el producto terminado los tenés que meter en algún lado y son gigantes. Muchas veces, yo últimamente estuve viendo, por ejemplo, una empresa que se dedica, creo que se llama Digital Furniture, algo así, que lo que hace es, a medida que va vendiendo los muebles, los va produciendo. Y los produce rápido, los produce en 2 días. Entonces, ellos tienen las maderas y a medida que van vendiendo en la tienda online, bueno, lo van haciendo. De esa forma tienen poca inmovilización de dinero, pueden tener un taller mucho más chico, eh, y demás. Y ahí de repente tiene un precio más competitivo que una persona que tiene una empresa gigante, con un montón de muebles ahí arrumbados, y que si de repente hay una crisis no vende nada, y aún así tiene que sostener todo eso, ¿no? Bueno, todas estas cosas las podemos ver en el curso de costos que va a empezar el miércoles 4 de septiembre, ¿sí? Que son 4 clases de 1 hora y media en donde vemos algunos de estos conceptos y bueno, vemos más en detalle cómo se calculan, más 2 sesiones personalizadas de 30 minutos en las cuales en una lo que vamos a ver son los procesos de tu empresa, vamos a ver las distintas materias primas que se involucran en los costos. Y en la última, una vez que vos tengas los resultados de tus costos, vamos a plantear un plan de ventas, vamos a ver qué podemos hacer con los precios y hacer toda una estrategia para poder tener un mayor margen, ¿sí?
Hay un 15% pagando con transferencia, pueden pagarlo hasta en 3 cuotas sin interés. Y por el hecho de haber estado en este vivo, tienen un descuento del 10% con el código margen. ¿Sí? Este descuento va a durar 24 horas, así que bueno, pueden verlo. Si no llegan a saber cómo poner el código y demás, me pueden mandar un mensaje y no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por estar conectado. Esto sería el vivo de eh, Costear para no adivinar. Y bueno, que tengan un lindo domingo, y un buen fin de semana y cualquier cosa me pueden mandar un mensajito.